Hola, buenas tardes con todos. Buenos días para México, ¿no? Para Brasil ya buenas tardes. Hoy, bueno, es un gusto estar aquí con vosotros. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco muchísimo por esa invitación venida de México, que es un país que tengo mucho cariño, además de tener la mejor comida del mundo. Yo me llamo Luisa, soy abogada, profesora en Brasil y bueno, han visto mi semblanza. Y hoy hablaremos un poco sobre la normativa internacional en el delito de blanqueo de capitales. Pues antes que empecemos, agradezco ya mi querido amigo que por señal no se escucha, no me escuchan, no pueden escucharme. A ver si alguien me dice si me están escuchando. Luisa, no se escucha. Espera. A ver qué está pasando. No se escucha. ¿No me están escuchando todavía? A ver. A ver. Mm, ¿Lista ya? ¿Ya me pueden escuchar? Perdón, estoy viendo. ¿Sí se escucha? Perfecto, muchas gracias. Lo siento, es que yo soy malísima con los medios de comunicación y soy malísima con todo eso. Pero bueno, entonces desde un primer momento agradezco a mi querido amigo Ezequiel Ramírez Gómez, que estaba incluso diciendo que no me estaban escuchando y ya me dijo que todo está normalizado, que es el director general de Juristas Latam, que de verdad es una persona muy admirable porque no ahorra esfuerzos para difundir contenidos de calidad, no solo en México, sino por toda Latinoamérica. Agradezco también a todos que facilitan esos eventos por Jurista Latam, al doctor Juven Pacheco Inclán, rector, y la maestra Adriana Arroyo Cuevas, directora general, ambos de la Facultad Interamericana de Litigación, la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados. Pues bien, dicho todo eso y pasando de esa fase protocolar y diciendo el cuánto estoy contenta por estar en esta tarde con ustedes, mexicanos y juristas de toda Latinoamérica, empezamos a hablar un poco sobre la delincuencia internacional, sobre la normativa internacional de blanqueo de capitales. Pues vamos, la delincuencia de forma general se ha vuelto global y a su consecuencia las respuestas únicamente nacionales se han mostrado insuficientes. Por ello, no se puede ignorar la necesidad de una dimensión transnacional en la persecución de los delitos económicos en general. El delito de blanqueo de capitales consiste en el proceso por el cual se reintegra bienes y valores obtenidos de forma ilícita, o sea, a través de una infracción penal, y se ingresa todos esos valores al sistema económico formal, dotándolos de una apariencia lícita. En las palabras del profesor Blanco Cordero, el blanqueo de capitales es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Dicho delito surge tipificado en un contexto supranacional de combate al tráfico de drogas. Por ser un delito de complicada persecución, se adoptó una política criminal que tipificó el blanqueo de capitales para impedir que el sujeto disfrute de las ganancias obtenidas a través de la infracción penal y con el descubrimiento de las ganancias obtenidas de forma ilegal, encontrar el responsable de la infracción antecedente. Con la tipificación del delito de blanqueo de capitales dentro de ese marco del tráfico de drogas y con el rompimiento de fronteras que ofrece la globalización, los bloques económicos, la delincuencia pasó a tener un carácter organizado y transnacional. En ese contexto también se puede decir que el delito de blanqueo de capitales
surge para luchar contra las formas más graves de criminalidad organizada relacionadas al tráfico de drogas. Dada su eficacia, posteriormente resuelta por extender a otros delitos antecedentes, como veremos también adelante. Eso se dio en nuestros países en la regulación interna, pero también eso vino como una recomendación de la normativa internacional. El carácter transnacional del delito de blanqueo de capitales desarrolló una normativa internacional en su persecución sin ningún precedente. Las estrategias internacionales utilizadas para contener ese delito son en los más diversos países y en el derecho internacional básicamente dos. A saber, la primera de ellas consiste en el comiso de los bienes, impidiendo así que se aprovechen las ganancias obtenidas a través del delito, en cuanto que la segunda es el incentivo en tipificar el blanqueo de capitales en el derecho internacional y también en el derecho interno de nuestros países. Dicho eso, surgieron diversos tratados y normativas, podemos decir tanto en nivel internacionales y también en Unión Europea y también en nuestros bloques económicos sudamericanos, que abordan el tema. Sin embargo, voy a tratar de hablar en esa ponencia de los principales tratados y normas, tanto en nivel mundial cuanto en nivel latinoamericano y europeo. Bueno, la principal y quizás la más marcante sea la normativa, de entre las normativas internacionales contra el blanqueo de capitales, sea la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que cariñosamente demos el apodo de Convención de Viena. Pues la Convención de Viena constituye el mayor antecedente en legislación penal internacional en la represión del delito de blanqueo de capitales proveniente de las ganancias del tráfico ilícito de drogas. Pese a un catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Abel Souto, que es uno de los mayores estudiosos de la normativa internacional en blanqueo, en su libro sobre normativa internacional aclara que las Naciones Unidas ya se habían ocupado de alguna forma de las facetas del blanqueo de capitales en el Convenio Único de Estupefacientes en 1961. Sin embargo, la gran referencia del marco de persecución de blanqueo de capitales es la nuestra cariñosamente llamada Convención de Viena de 88. Pues la Convención de Viena se concretó con la finalidad de disminuir las actividades conexas al tráfico de dichas sustancias. Como veremos a continuación, la persecución del delito de blanqueo de capitales tiene su origen con la represión al tráfico ilícito de estupefacientes, porque se trataba en un primer momento a una conducta conexa a aquella, es decir, me encargo de la punición del lavado de activos para impedir que disfruten de las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas. La Convención promueve y exige determinadas cosas de los Estados partes, de entre ellas la cooperación internacional en materia penal, la extradición y el decomiso de los bienes. En el artículo 3 de la Convención define los delitos y las sanciones, obligando a los Estados parte a tipificar el delito de lavado de capitales en su derecho interno. Lo definió como el acto de ocultar o encubrir la naturaleza, origen, disposición, movimiento o propiedad verdaderos del producto. ¿Y qué sería el producto? Serían los activos de cualquier tipo, corporales, incorporales y todas esas cosas que estudiamos en derecho civil, muebles o raíces, tangibles, intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Asimismo, determinó que todos los países miembros deberían tipificar dicho delito, comportamientos y además los comportamientos de autoría consumados, la participación, los actos preparatorios, de entre ellos la conspiración o la provocación. La tentativa también sería posible de acuerdo con la legislación penal de cada uno de los estados.
Además, estableció que los Estados miembros tipifiquen los comportamientos de autoría o participación en actos preparatorios o ejecutivos de adquisición, posesión, utilización de bienes a sabiendas en el momento de recibirlos de su procedencia de conductas de autoría o participación en delitos conexos al tráfico de estupefacientes. Esta cuestión de ser algo a sabiendas es algo muy interesante porque en la legislación brasileña tenemos solamente el delito de blanqueo de capitales doloso, es decir, no tenemos la previsión imprudente como se da en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la normativa internacional ya dice que sí se podría implicar un blanqueo de forma imprudente, ni que fuera, por ejemplo, por imprudencia grave. Es decir, cuando yo tengo un deber de actuar y dejo de actuar conforme determinada garantía y tengo una posición de garante y no hago cargo de mis funciones y de lo que debería hacer, como por ejemplo el banco, que cuando recibe una transacción en España, acima de 10.000 euros, tiene que hacer una notificación al Banco Central para decir, mira, esa persona ha trasladado 10.000 euros a otra cuenta. Entonces, no sé qué está pasando, pero tenemos que fijarnos si no es blanqueo. Si el banco no actúa como debe actuar, pues ahí puede incluso responder por blanqueo imprudente. Y la Convención Internacional ya previa eso de cierta manera desde 1988, que podría tener esa posibilidad. Se distinguen, de cualquier caso, en la Convención de Viena, tres formas básicas de cometer el delito de blanqueo de capitales. La primera de ellas, el comportamiento de autoría consumado de conversión o transferencia de bienes a sabiendas que proceden del narcotráfico con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, porque recordemos, dicha legislación surge como forma de combate al tráfico de sustancias estupefacientes y el blanqueo está relacionado únicamente a ese delito. La segunda modalidad, los comportamientos de autoría consumado consistente en la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que proceden del narcotráfico con el propósito de ayudar a cualquier persona implicada en su comisión a eludir las consecuencias jurídicas del delito, es decir, impedir que se ayude a tercera persona que ha cometido un delito de tráfico de drogas. Por fin, la tercera modalidad son los comportamientos de autoría consumados consistentes en la ocultación, encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad reales de los bienes o derechos relativos a los mismos, a sabiendas que proceden de conductas de autoría o participación en delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. ¿Y por qué punir este tipo de conductas? Me parece muy claro que el delito de blanqueo es una conducta de emprendimiento, que punimos actos preparatorios, iniciales, como si fuera un delito consumado. Así, por ejemplo, punimos una tentativa de blanqueo, que sería solamente tener en depósito, pero yo todavía no he inserido ese dinero en el orden socioeconómico, así que no estoy menoscabando el bien jurídico. Sin embargo, como ya lo tengo en mi tenencia, ya debo ser punida. ¿Por qué? Porque si tengo en mi tenencia, en un momento voy a ingresar ese dinero en la economía y cuando ingrese se consuma. Entonces, además de punir el blanqueo consumado por sí mismo cuando ya lesiona el bien jurídico, yo también hago la punición del delito de blanqueo en un momento anterior, es decir, en un momento en que los actos todavía están en ejecución. Y hago eso ¿por qué? Porque es un clásico delito de emprendimiento. Así es por eso que la mera ocultación causaría un problema al respecto del bien jurídico, que a mi punto de vista está ubicado dentro del orden socioeconómico. Sin embargo, eso es una conversación para otro momento, porque solo por el bien jurídico podríamos estar aquí horas discutiendo y hablando las más diferentes tendencias de la doctrina y corrientes. Por fin, el tipo subjetivo de las posibilidades o modalidades es, en tesis, inicialmente el dolo directo o eventual. Sin embargo, en el plano internacional
Inicialmente, la tipificación referente al delito previo al blanqueo de capitales se restringía únicamente, como he dicho, al tráfico ilícito de estupefacientes, es decir, solo restaría configurada la conducta de blanqueo de capitales en cuanto el delito que derivó los bienes y valores procedían del delito de tráfico de drogas. Sin embargo, en otros países, en su derecho interno, en la ocasión de que firmaron la Convención de Viena, ya se tipificaban otros delitos como delitos previos al blanqueo de capitales, tipificando, por ejemplo, los delitos de secuestro, extorsión, tráfico de armas, entre otros. La discusión de cuáles delitos podrían derivar la conducta de blanqueo, es decir, cuáles son los delitos previos que originarían los bienes a blanquearse, fue más adelante objeto de cambio en otras convenciones y especialmente en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI. Hoy, por ejemplo, en Brasil no tenemos ninguna limitación cuanto al delito antecedente, lo que es algo muy problemático incluso bajo del punto de vista de algunos delitos de fraude fiscal muy debatidos en la doctrina brasileña. La convención también previó la obligación de sancionar el delito de blanqueo de capitales, los delitos afines y el delito antecedente al blanqueo con penas graves, incluyendo pena privativa de libertad, sanciones pecuniarias y siempre el decomiso de bienes. La forma de tipificar el delito de blanqueo de capitales y su internacionalización en la presente convención fue objeto de crítica en la doctrina de diversos países, pero aquí me voy a hablar un poco sobre las cuestiones en España, como los españoles la han criticado. Primero, que con el objetivo de lograr la punición de los blanqueadores y quizás para impedir que alguien se escape, no se delimitó bien la conducta en límites a respetar las garantías fundamentales de un derecho penal y procesal democrático. Los tipos penales resultaron en demasiados amplios, de tal forma que todo puede ser blanqueo de capitales, aunque técnicamente no debería serlo. Y siempre cuento la anécdota que mi querido maestro, el profesor Muñoz Conde, siempre me ha contado y escribe en uno de sus manuales y me parece muy interesante, que es la situación de, no sé si ustedes ya han visto, esa película es súper antigua, que es la película de Casablanca. Y en esa película, al final, los enamorados dicen, no te preocupes, siempre nos queda París, ¿no? Y el profesor Muñoz Conde dice que los fiscales, los jueces, la policía, siempre dice, no te preocupes, siempre nos queda el blanqueo, ¿no? Y me parece que eso sí, siempre pasa, que tenemos la idea de que siempre nos queda el blanqueo y que todo puede ser blanqueo, cuando de verdad no es así, ¿no? Entonces tenemos que pensar el blanqueo de una forma crítica. Con eso ocurrió el atropello y el adelantamiento de la intervención penal de forma insuperable. Y eso con el COVID se resalta más, ¿no? Porque tenemos siempre esa idea de seguridad versus garantías. De que yo, por tener una sensación de seguridad, pues digo al Estado, haga lo que quiera. Si quiere punir más, pues puna más. Y eso nos vende, ¿no? Que si dejamos un poco nuestra seguridad, vamos a estar muy bien. Y eso es solo una sensación y además una idea falaciosa. Que el hecho que yo dé mi seguridad, que yo dé mis garantías y de todo el Estado y no contenga el poder de punir del Estado, no me va a dar más seguridad, quizás me dé más sensación de seguridad, ¿no? Porque un Estado verdaderamente democrático y en conformidad con el Estado democrático de derecho, pues tiene sus límites y esos límites son respetados por las garantías procesales y penales y constitucionales. Bueno, criticó muchísimo la doctrina española la amplitud de las normas redactadas ausentes de una técnica legislativa de todo rigor. Y aquí estamos entre juristas y vamos, que es la cosa más común, que miramos una ley y pensamos de dónde el legislador ha sacado eso. Porque muchas veces vemos en nuestros países que no tenemos ninguna rigurosidad al hacer una transformación legislativa. Por ello también de forma recurrente
se entendió que hubo la flexibilización y desmoralización de los principios y límites garantistas. Bueno, como veremos a continuación, dicha convención influyó mucho en las formas de tipificar el delito de blanqueo de capitales en diversos países. Podemos constatar eso fácilmente cuando vemos desde la perspectiva del derecho comparado que existe una especie de estándar en materia de blanqueo de capitales. En 1989, y ahora ya empiezo a hablar del Grupo de Acción Financiera Internacional, el G7, grupo de los 7 países más industrializados del mundo, emitió un comunicado que se comprometía a intensificar la cooperación internacional en materia penal en 4 ámbitos: tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales, terrorismo y medio ambiente. Asimismo, entendiendo que la libre circulación de capitales sobre la cual se asienta nuestra globalizada economía mundial estaría en riesgo sin la persecución del blanqueo de capitales, anunció la creación del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, integrado por dichos países y abiertos a otros interesados. En la actualidad, salvo si me falla la actualización, integran el GAFI 34 países y 2 organizaciones internacionales. Resalto también que por tratarse de una organización intergubernamental, no es parte de organización internacional alguna. Los objetivos de GAFI son fijar estándares de medidas para reprimir el blanqueo de capitales y por eso implementa normas antiblanqueo. Evalúan el grado de la cooperación internacional para prevenir la utilización del sistema bancario y financiero de forma indebida en la comisión de los delitos de blanqueo de capitales. Además, establecen medidas preventivas relacionadas al tema. Así fue que en 1990 el GAFI emitió un informe donde constaban 40 recomendaciones dirigidas a los estados, a agentes implicados en actividades donde pueden generarse blanqueo de activos y a quienes establecen pautas de cooperación. Léase y pensen, aquellos que tienen algún deber de reportar actividades sospechosas, con la intención de articular un sistema internacional de lucha contra el blanqueo de capitales y formas de delincuencia similares. Desde el inicio, el texto de las 40 recomendaciones se dividieron en 4 partes. La primera obligó a los Estados miembros a cumplir lo establecido en la Convención de 1988 de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la Convención de Viena, y estipuló directrices respecto al secreto profesional y bancario. La segunda parte obligó la tipificación del delito de blanqueo de capitales y determinó que los delitos previos o subyacentes al blanqueo de capitales deberían ser insertados en los ordenamientos de sus respectivos países como delitos graves. También reconoció algunos delitos como delitos antecedentes de blanqueo de capitales, a saber cuáles son la asociación, los principales, ¿no? Porque no tenemos tanto tiempo, la asociación o grupo criminal, el terrorismo, el tráfico de seres humanos, que incluso tuvimos aquí en Juristas Latam una exposición excelente de la doctora Elsa de Colombia que ha hablado sobre eso. Si ustedes no han visto, pues sugiero que vean el link porque está buenísima la conferencia de ella, es su especialidad. El tráfico de ilícito de inmigrantes, la explotación sexual, el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, entre otros. La tercera parte de las recomendaciones estipula medidas preventivas que deben ser adoptadas por el sistema financiero, obligando a imponer medidas no solo a los bancos, sino a todas las instituciones financieras, como por ejemplo oficinas de cambio. Por fin, la cuarta parte estableció cómo se da la cooperación internacional. Se acordó también la posibilidad de imputar el delito de blanqueo de capitales a las personas jurídicas
o de forma subsidiaria la responsabilidad civil o administrativa. Las 40 recomendaciones fueron revisadas en varias ocasiones, manteniéndose actualizadas. La primera de dichas revisiones en 1996 se dio debido a las nuevas técnicas empleadas en la comisión del delito de blanqueo de capitales, porque por supuesto es un delito que cambia muchísimo su forma de actuar y las nuevas formas, la legislación tiene de cierta forma que ir adaptándose al tiempo que también expandió el rol de delitos antecedentes sin limitarlo solamente a esos delitos previos, ¿no? Entonces ya no tenemos más un rol de delitos antecedentes, sino cualquier infracción precedente podría dar origen a un delito de lavado de activos. En 2001, después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el GAFI, que en un primer momento surge como forma de fomentar el combate al delito de blanqueo, expandió su área de actuación a la represión al terrorismo y a la financiación de actos terroristas. En 2003 hubo una nueva revisión y en 2010 vino una revisión que concretó algunos cambios en las recomendaciones del GAFI que yo les comentaba. Se aumentó la obligación de identificación para las entidades financieras, se incluyó el delito fiscal grave como delito previo al blanqueo de capitales, se exigió el aumento e incremento de la cooperación internacional y las posibles sanciones financieras internacionales. Actualmente, las recomendaciones del GAFI son consideradas un verdadero éxito en cuanto a normas no vinculantes, pues su cumplimiento se ha logrado en gran parte sin la necesidad de sanciones. También se considera el GAFI la punición y la transparencia de las personas jurídicas y es un organismo internacional y de carácter intergubernamental más importante del mundo en la lucha contra el blanqueo de capitales. Anualmente sus recomendaciones pasan por una actualización permanente por revisar las nuevas técnicas de blanqueo que se detectan a nivel mundial. Por fin, resalto que otras instituciones de carácter similar al GAFI fueron creadas por todo el mundo, como por ejemplo el GAFI Sud, el Grupo Regional de América del Sur, el CFATF, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, el Grupo Asia-Pacífico, el Grupo Euroasiáticos, entre muchos otros. Bueno, ahora hablaré un poco sobre la normativa internacional europea para que entiendan también que esta uniformización hace que sea muy interesante que en nuestros países al final tenemos una uniformización o se pretende una uniformización en la punición del blanqueo de capitales. Pues al final de los años 70, el Consejo de Europa examinó los graves problemas existentes en la delincuencia de los países europeos y con ello se constató que el blanqueo de capitales facilitaba la realización de otros delitos. Como por ejemplo, ¿no? Que tenemos que pensar, hoy tenemos en gran parte muchísimo miedo y algo muy complicado como es los delitos de terrorismo. Pero para que exista el delito de terrorismo, tenemos que tener el delito de financiación al terrorismo, ¿no? Porque nadie va a cometer el delito de terrorismo en grandes proporciones si de cierta forma no recibe dinero y es financiado para eso. Es cierto que antiguamente el terrorismo se daba quizás de forma que no necesitaba tanto dinero y tanta inversión, pero hoy en esa nueva modalidad de terrorismo, el terrorismo yihadista, pues sí necesita de una grande financiación. Y si yo logro, bueno, hacer una disminución en el blanqueo y una disminución que otras formas de delincuencia organizada promuevan el terrorismo, o logro, por ejemplo, descubrir que hay una actividad ilícita antecedente y con todo eso puedo de cierta forma hacer una disminución en el delito de blanqueo de capitales y también encontrar y descubrir los otros delitos.
Una pausa pequeña. Está aquí escuchando a la doctora Sandra Fleitas, que incluso es una de las mayores expertas en todo eso que estoy hablando. Tengo incluso el honor de haber compartido y traducido un texto suyo al portugués. También recomiendo la lectura. La doctora Elsa, que es nuestra doctora experta en trata de personas y que les recomendaba que vean su charla. Bueno, siguiendo. Entonces, el Consejo Europeo nombró un comité restringido de expertos con el objetivo de investigar las prácticas nacionales e internacionales del blanqueo de capitales, especialmente por medio de las operaciones bancarias. Justamente por ello, las recomendaciones pretendían aumentar la cooperación entre los países europeos, sus entidades gubernamentales y financieras, contribuyendo así en la persecución de dichos delitos. Por tratarse de una mera recomendación, no hubo por parte de los estados una gran adhesión. También hubieron algunas críticas en la doctrina española sobre la imposibilidad de aplicar algunas de las recomendaciones en la práctica adecuando al derecho interno. Después tuvimos la Convención de Viena, que se aplicó a todo el mundo, de las Naciones Unidas, y después a nivel europeo tuvimos en 90 la Convención de Estrasburgo, que es el convenio sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito. El comité restringido, establecido por las recomendaciones 80, se dedicó a estudiar la aplicabilidad de las convenciones europeas en materia penal sobre blanqueo de capitales oriundos del delito de tráfico de estupefaciente. De ese estudio, en 1990 se concretó la Convención de Estrasburgo. Curiosamente, aunque fue una convención preparada por el Consejo Europeo, no es un convenio propiamente europeo y está abierta a estados ajenos al Consejo de Europa. Esta convención se centra en temas variados y entre ellos las ganancias ilícitas provenientes del delito de blanqueo de capitales. Su objetivo era, por lo tanto, impedir que se disfrute estas ganancias. Se utilizó en la forma de tipificar el delito de blanqueo de capitales la misma terminología que la utilizada en la Convención de Viena en 88, obligando la tipificación dolosa en los ordenamientos jurídicos nacionales. Adoptó el principio de universalidad en cuanto a los delitos antecedentes, es decir, no se limitó en la procedencia de las ganancias oriundas solamente del tráfico ilícito de estupefacientes, pudiendo ser de cualquier delito. También se permitió una especie de privilegio de autoencubrimiento, concediendo a los países la autonomía de no imputar el delito de blanqueo de capitales a aquellos que intervinieron de cierta forma en el delito antecedente. Bueno, después tenemos también las directivas de la Unión Europea, que ha desarrollado sucesivas directivas por intermedio del Consejo Europeo que han reglamentado la tipificación del delito de blanqueo de capitales, medidas de carácter penal y determinar formas de cooperación en la persecución de dicho delito por parte de los países y de las entidades que participan del sistema financiero. Diferente de las normas internacionales que hemos estudiado anteriormente, el cumplimiento de las directivas tiene carácter obligatorio a los estados de la Unión Europea. La primera directiva europea sobre el tema fue la 91/308 del Consejo, que discurre esencialmente sobre la armonización en la materia de blanqueo de capitales en los países de la Unión Europea, bien como trató de prevenir la utilización del sistema financiero por quienes pretenden blanquear dinero. Así se creó todo un sistema que notifica toda transacción inusual o sospechosa a las autoridades competentes. Impuso entonces a las autoridades financieras y de crédito un deber de cuidado. En 2001 sale una nueva directiva europea sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior
y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Esta vino a alterar la directiva anterior y aumentar la amplitud del tipo penal del delito de blanqueo de capitales. Así amplió el tipo penal del delito de blanqueo de capitales a delitos no relacionados al tráfico ilícito de drogas, bien como extendió las obligaciones de la directiva a sujetos y profesionales que no necesariamente actúan con el sistema financiero, sujetos privados, como por ejemplo los abogados y los asesores fiscales. En 2005, considerando la necesidad de adecuar lo dispuesto en las directivas del Consejo Europeo a las nuevas iniciativas del GAFI, se elaboró la Directiva 2005-60 de la Unión Europea para la prevención de la utilización del sistema financiero para operaciones de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Con ella se introdujo la obligación de los Estados miembros en establecer una unidad de inteligencia financiera, la UIF, trayendo también la necesidad de los sujetos obligados informar actividades sospechosas a la UIF por propia iniciativa. Con la revisión del GAF y de sus 40 recomendaciones en 2012, así se aprobó la directiva de 2015 849, número 849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Este aumentó de cierta manera el círculo de sujetos obligados a reportar al UIF, incluyendo todos aquellos que hacen transacciones en efectivo en un importe superior a 10.000 euros en Europa. En cuanto al tipo delictivo, se incluyó en los delitos antecedentes todos los delitos que poseen una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración máxima superior a un año, lo que amplió notablemente el número de posibles delitos precedentes del delito de blanqueo de capitales. Estipuló también las sanciones administrativas mínimas en el caso de infracciones de determinadas obligaciones. Bueno, ahora vamos a, bueno, a título de exposición, para darles un panorama general, era más o menos eso, pero ahora he visto que durante la ponencia han pasado algunas preguntas, pero que, como les dije, a mí me cuesta un poco estar controlando las preguntas al mismo tiempo que hablo. Entonces voy a mirar. Bueno, hay una pregunta de José Domingo. Muchas gracias por su pregunta. ¿Qué medidas específicas han tomado los países para evitar el blanqueo de capitales y que estos delitos que se cometan se puedan prevenir? Bueno, en un primer momento hay toda una normativa en cada país. Hay una normativa para estipular las medidas de prevención al blanqueo de capitales. Por ejemplo, aquí en Brasil tenemos un órgano llamado el COAF, en que todas las cuestiones sospechosas deben ser reportadas al COAF. O en Perú, por ejemplo, creo que el nombre se llama también UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esa unidad va a hacer un control junto con los bancos y con todas las cuestiones de compliance y todos los sujetos obligados a someter al compliance. Y con eso se va haciendo un reporte, porque obviamente si yo tengo 100.000 euros en mi casa y voy a una joyería y digo, mira, tengo 100.000 euros, quiero comprar una joya y gasto 100.000 euros en joya, eso es sospechoso. ¿Por qué tendría yo 100.000 euros en dinero, en efectivo? Obviamente, entonces tenemos un valor que en cada país cambia. Aquí en Brasil son 10.000 reales, que son básicamente, con la cotación del euro actual, post pandemia, algo como 2.000 euros. Pero en España serían 10.000 euros y cada país tiene su normativa antiblanqueo en ese sentido. Además de todas esas cuestiones de prevención, tenemos también la obligación de tipificar el delito, ¿no? Cuando tenemos algún contacto con la normativa internacional y sancionamos esa normativa internacional, bueno, esa pasa a ser de cierta manera una obligación nuestra como Estado de hacer la tipificación del delito,
Pero lo que pasa, y eso lo veo de una forma un poco crítica, es que muchos delitos que muchos se confunde qué es exactamente el blanqueo. Porque hay un texto incluso de la profesora Sandra que nos está asistiendo que habla de eso de una forma muy interesante, incluso diciendo que el blanqueo está muy relacionado con las organizaciones criminosas, ¿no? Porque obviamente la gente hoy actualmente en la forma en los tribunales, porque yo soy abogada litigante, entonces digo lo que pasa en los tribunales si cometes un hurto y tienes un aprovecho de $1000, pues, y gastas ese $1000 en algo, pues te van a decir, no, es hurto y es blanqueo, porque te quiere imputar el blanqueo por absolutamente todo. Y el objetivo de la legislación de blanqueo no es punir el mero exaurimiento del delito antecedente, porque obviamente si yo hurto 1000 euros es para gastarme, si no fuera para gastarme y para dejar en mi casa para siempre, yo no hurtaría. Entonces hoy hay mucha dificultad en entender exactamente cuáles son los límites del blanqueo y cómo hemos ampliado y hecho tantas transformaciones en ese delito. Y también es un delito extremadamente mutante porque hoy es eso, mañana hay 10.000 formas de blanqueo. Incluso en su manual, el profesor Blanco Cordero dice algo que me causó mucha risa, que él dice, si está usted leyendo ese libro con la intención de aprenderse cómo va a blanquear dinero, estás en el sitio equivocado, porque las técnicas de blanqueo que les voy a enseñar, pues mañana ya son completamente obsoletas. Entonces, eso es, y es importante que todos los países de cierta forma se ocupen en la tipificación del blanqueo, porque si no tienen exactamente la tipificación en todos los países, es difícil también para que haya cierta cooperación en la persecución, porque el delito de blanqueo normalmente no suele ocurrir solamente en un sitio, sino, bueno, yo cometo el delito de tráfico de drogas en Tailandia, deposito el dinero para mi cuenta en Suiza y después voy para un paraíso fiscal y voy remetiendo el dinero como un blanqueo en cadena hasta que no se pueda ver de dónde salió el dinero, porque obviamente yo quiero ocultar el rastro del dinero. Yo no quiero que se pueda percibir exactamente cómo yo he obtenido el dinero y para eso hago varias transacciones para que eso se ponga oculto. Entonces es importante que todos los países efectivamente colaboren para que se pueda realmente afrontar. Doctor Leopoldo Carmona dice, las Naciones Unidas lograron erradicar este fenómeno contrario al orden legal. La pandemia nos ha unido, aprovechen esa solidaridad para afrontar esta pandemia criminal. Muy bueno, sí, esperamos que podamos enfrentar esa pandemia también, ¿no? La pandemia criminal. A ver. En el ámbito político, bueno, sí, hay aquí la consultoría jurídica en el ámbito político en torno a los candidatos, presidentes municipales, diputados en el país México, senadores, utilizan e invierten capitales, blanqueo de capitales. Sí, mira, yo creo que es algo muy correcto lo que está diciendo, ¿no? El delito de blanqueo de capitales es algo incluso que mi formación, mi máster es en criminología, y siempre me llama mucho la atención porque cuando empecé a estudiar criminología, yo pensaba, bueno, tenemos que investigar, bueno, ya hace algunos años, así, no sé, 8, 9 años, 10 años, pensaba, tenemos que pensar cómo erradicar y por qué la gente está delinquiendo, lo siento por mi portuñol. Y a veces es un poco complicado porque tenemos la idea de que la gente delinque porque no tiene mejores oportunidades o porque tenemos un mundo muy desigual y estamos pensando todo desde un punto de vista de la política criminal. Y obviamente para algunos delitos vemos que la gente es totalmente sustituible, porque por ejemplo para un tráfico de drogas, para el traficante, la persona que vende drogas bajo mi departamento, pues si ella va presa, al otro día tiene otro vendiendo droga. Es una persona que para el tráfico en sí mismo
no importa nada, no tiene ninguna relevancia. No es una persona que aquí en Brasil el encarcelamiento por tráfico de drogas ya está en 60%, es decir, 60% de nuestros 800.000 presos son oriundos del tráfico de drogas y son personas sustituibles, en gran parte madres solteras que no, es muy feo, ¿no? Esa cuestión de madre soltera, madre sola, porque ser soltera no es un estado para decir madre soltera, pero madres que tienen que criar sus hijos sola y ahí en una situación de desespero creo que se unen para pensar que pueden obtener algún tipo de dinero, pero son personas totalmente sustituibles y tras son encarceladas al otro día y 10 más vendiendo por ellas, que no importa nada para el tráfico, ¿no? Y es interesante que cuando vemos ese tipo de delincuencia que enfrentamos diariamente en los tribunales y confrontamos con la cuestión del delito de blanqueo, en el delito de blanqueo quien suele cometer es al revés, es la gente que ha tenido mayores oportunidades, es la gente que ha tenido mejores formaciones, incluso que todos nosotros juntos, es la gente que normalmente han estudiado en Suiza y su mamá le cantó cuando era niño en alemán, ¿sabe? Entonces han tenido muchísimas oportunidades y aún así deciden por delinquir. Entonces es normal que tenga esa doctora una cierta revuelta en ese sentido, en ese sentimiento de que en el ámbito político, pues la sensación es que todos han realmente cometen blanqueo y están involucrados con eso. De la misma forma pasa aquí en Brasil y pasa en todo, en todos los países. Pues agradezco aquí también está mi socio, el doctor Wallace, un gusto tenerte aquí. Doctora Sandra. Doctora Sandra es una de las mayores expertas en latinoamericana sobre blanqueo, su tesis doctoral es sobre eso. Doctora Luisa, ¿cuál es su posición respecto a que la criminalización del delito de lavado de activos quede restringida a las ganancias que provienen de una nómina de delitos precedentes determinados? Mira, yo tengo el entendimiento que obviamente podemos ampliar el rol de delitos antecedentes y eso por sí mismo no es algo malo, pero tenemos que ver cómo funciona, porque lo que pasa en general es que tenemos una normativa internacional y vamos, nuestro legislador nacional, por lo menos el brasileño, va corriendo a hacer exactamente lo mismo que dijo la normativa internacional y que podamos prontamente absorberla, ¿no? Sin pensar exactamente cuáles son los tipos delictivos concretos que tenemos en Brasil y cuál es la situación de la punición brasileña y todo el contexto de legalidad, de tajatividad y todo eso. Yo creo que el problema no es que tengamos una expansión del rol de los delitos antecedentes, porque ahora mismo aquí en Brasil no tenemos exactamente un rol tajativo, ¿no? Todos los delitos pueden ser objeto de blanqueo, pero muchas veces tenemos algunos problemas doctrinarios que son terribles, como por ejemplo, tenemos aquí en Brasil la discusión cuando los delitos antecedentes son delitos fiscales, pero a los delitos fiscales se les permiten aquí en Brasil que antes del ofrecimiento de la exordial acusatoria por parte de la fiscalía, si se llega a pagar y cobrar todos los impuestos atrasados, ni que sea fraccionando el pago, esa cuestión administrativa de los delitos fiscales se queda suspendida y entonces el sujeto no va a poder ser involucrado por el delito fiscal. Pero muchas veces de las ganancias de ese delito fiscal, pues el Estado extingue la punibilidad del delito fiscal, pero aún así decide cobrar y hacer toda la acción del blanqueo, siendo que obviamente eso se basa porque el bien jurídico tutelado es diferente, porque en Brasil nuestra regulación de blanqueo es totalmente autónoma, no tiene una correlación exacta con el delito antecedente. Sin embargo, me parece que cuando hemos hecho eso de eliminar el rol de delitos antecedentes, deberíamos haber pensado cuáles son entonces
las características o inicialmente la prueba o los indicios que tenemos que tener de la infracción antecedente. Porque aquí en Brasil lo que está pasando es que no tenemos ningún rol de delitos antecedentes, pero llegamos a decir, a mirar a tu cara y decir, mira, usted ha cometido blanqueo, no, pero yo no he cometido ningún delito. Ah, entonces usted tiene que probar de dónde ha sacado su dinero. Y no exigimos ningún indicio, casi ningún indicio previo de que hubo una infracción antecedente. No solo que los bienes vienen de una infracción antecedente, sino que ocurrió una infracción antecedente. Y eso genera diversos problemas de legitimidad, porque muchas veces como básicamente tenemos aquí en Brasil una punición de blanqueo imprudente porque la gente no sabe muy bien la diferencia entre culpa y dolo, pues punimos básicamente la culpa como dolo, es lo que hacen nuestros tribunales y hace una presunción de que realmente hubo blanqueo. Y lo que pasa muchas veces es que no tenemos ciertos límites en la persecución del blanqueo y el ministerio público o la fiscalía, como llaman en sus países, siempre hace la imputación directamente por blanqueo, siendo que, como he dicho, ni todo es blanqueo, muchas veces puede ser el mero exaurimiento del delito. Entonces, lo que veo es, si vamos a abrir de forma grande el rol de delitos antecedentes, debemos pensar en cómo hacerlo para que no sea algo como he visto que tienes $50,000 en tu cuenta cometido blanqueo, porque actualmente aquí en Brasil es así que pasa. Y muchas veces vemos en determinados juzgados, y digo eso de forma muy práctica en lo que le digo, y sé que usted también es una excelente litigante, pues es interesante porque vemos en los juzgados muchas veces que si hubo cualquier aprovechamiento económico anterior, pues ya se presupone que hay un blanqueo. Estos días, por ejemplo, he visto un juicio de que el sujeto había cometido un estelionato y ni el estelionato estaba probado que había pasado, pero ya fue denunciado por blanqueo. Pero vamos a ver, si yo cometo un delito de estelionato, es porque yo también quiero usufruir del dinero que he cometido, la estafa, perdón, el estelionato es la estafa, mi portuñol. Y entonces obviamente yo quiero disfrutar de las ganancias obtenidas de ese delito. Ahora, que yo haga una simulación, una ocultación, disimule todo eso para que parezca que tenga un origen lícito y empiece a poner grandes sumas de dinero en la economía, pues ahí sí podemos pensar bajo la perspectiva del blanqueo. Pero aquí en Brasil tenemos a veces denuncias de blanqueo de $400 y de delitos antecedentes que básicamente ni sabemos muy bien lo que son o cuáles son los indicios o por qué la fiscalía ha entendido que había blanqueo. Entonces, todo eso son problemas que nosotros tenemos de cierta manera que entender y pensarlo mejor. Yo creo que muchas veces eso pasa, ¿no? Tenemos algo en la normativa internacional, pues vamos apresurados a poner eso en nuestros países y de cierta forma no pensamos cuáles son las consecuencias en nuestros países inmediatamente, porque va a haber restricciones, por ejemplo, de valores. A mí me parece absurdo que estemos persiguiendo un blanqueo de $400. Me parece totalmente desproporcional, porque aquí en Brasil tenemos, por ejemplo, una pena de hasta 15 años para blanqueo. En verdad es mejor que mates a alguien que cometa blanqueo. Entonces sí, es un delito grave, es un delito que tiene su gravedad porque va a ser una afectación del orden socioeconómico muy grave y muchas veces sufrimos en nuestros países exactamente, incluso en los países que tiene una, no sé si bien dicho, una tradición en tráfico de estupefacientes, pero en esos países sí se sufre demasiado con el blanqueo de capitales y la inflación y todo lo demás. Entonces todo eso tenemos que pensar caso a caso y de qué forma lo vamos a hacer y no es solamente ir haciendo, porque lo que pasa es que al final estamos todos los operadores del derecho intentando incorporar y entender lo que han hecho y estamos básicamente perdidos y intentando ubicarnos en toda esa situación. Pues voy a la próxima pregunta al doctor José Luis. Hola José Luis, ¿qué tal?
Buenos días, un saludo desde Guatemala. Ese es un gran penalista guatemalteca, mi compañero de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana. Anisu Salas, es verdad, la otra pandemia es la creciente violencia contra mujeres y niñas. Con el confinamiento en la casa se ha exacerbado los delitos violentos que ya se daban pero que no se denunciaban. Sí, yo creo que es algo que estamos enfrentando de forma muy grave aquí en Brasil, por lo menos desde la perspectiva que conozco. Yo estoy aislada aquí, cerrada en mi casa. Empezó, algunas cosas volvieron a trabajar y sí que es muy complicada la violencia doméstica. Yo creo que muchas veces las mujeres sufren violencia y no hablan sobre ello, no nos fue enseñado eso y por lo menos en mi cultura brasileña, en la cultura latinoamericana no nos es enseñado, no es enseñado muchísimo para aguantar, ¿no? De que es una cultura muy machista y yo sé que Brasil no está entre quizás los países más machistas del mundo, hay países que son peores, pero que tenemos una cultura muy triste. Aquí la violencia doméstica ha aumentado como 200%. Entonces, eso es lo que están denunciados, ¿no? Y tenemos una situación bien grave con los delitos de feminicidio y todo lo demás, porque las mujeres al final sufren tanta violencia psicológica que, claro, yo siempre digo eso a mis alumnos en la universidad sobre ese tema, que nadie te va a llegar y te dar un puñetazo en la cara en el primer encuentro, ¿no? Al inicio te dice que eres una reina y que eres maravillosa, pero después las cosas van cambiando y usted se siente culpable porque las cosas van cambiando y va sufriendo una violencia psicológica hasta llegar a una violencia física y la pandemia, queriendo o no, ha incrementado los niveles de convivencia, ha aumentado el estrés, estamos en una crisis económica aquí en Brasil gigantesca, ¿no? El euro básicamente ha doblado, bueno, aumentó 70% su valor, entonces para que se ubiquen que hemos tenido una gran desvalorización de nuestro dinero. Y todo eso son cosas muy tristes que creo que están pasando en todos los países. De la misma forma lo que estamos enfrentando con nuestros presos que están muriendo de COVID y nadie habla sobre eso. Y las medidas cautelares cada vez más. Y pretendemos que nada está pasando porque al final, en portugués bien dicho claramente, al final parece que nadie se importa mucho si la gente encarcelada se está muriendo y obviamente la gente que ha cometido blanqueo ya está en su casa y probablemente en cumplimiento domiciliar, lo que debería ser hecho para gran parte de las personas que están ahí, que no han cometido delitos verdaderamente violentos, como por ejemplo el tráfico, pero que no están porque no tienen condiciones de tener un buen abogado, que no tienen condición de tener a alguien por ellos y que al final están a su propia suerte. Aquí en Brasil, por ejemplo, han hecho un reportaje, si quiere después búscame en Facebook y les envío un reportaje sobre las cartas que los presos han enviado a sus familias a despedirse, porque es una cuestión de tiempo, en algún momento les va a tocar el COVID y en algún momento pues no se sabe si le toca morir o si le toca ser asintomático. Entonces esa es la situación de Brasil ahora mismo. Bueno, voy aquí a Lisi, excelente ponencia. Realmente la violencia ha incrementado por distintos motivos, pero se debe trabajar en ello para erradicarla a sí mismo. Muy bien español. Muchas gracias, agradezco mucho. Pues sí, ha incrementado por diferentes motivos, pero eso es algo que debemos estar muy alertas, ¿no? Exactamente con las personas próximas a nosotros. Normalmente la persona que sufre violencia no está enterada que está sufriendo violencia, ¿no? La persona es mala con ella o le hace ciertos tipos de violencia psicológica, pero ella dice, no, pero él no es así. Sí, él es así, ¿no? Y tenemos que juntos, como sociedad, nos unirnos y empezar a pensar por todas las personas, eso es fundamental. Doctor Pedro, felicito a la doctora extraordinaria, también felicito. Sí, un abrazo fuerte a Venezuela. Es otro tema que todos los países debemos reflexionar, sí. A la doctora Sandra. Doctora Luisa, me aprovecho que estás compartiendo sus conocimientos y su mirada respecto a ese delito
¿qué opina su punición a título imprudente? Sí, mira, la punición a título imprudente, lo que pasa es que tenemos ahora mismo en Brasil, estamos puniendo el delito de blanqueo de capitales de forma imprudente sin tenernos tipificado en nuestro código. Y eso sí es triste, porque cuando vas al ámbito probatorio, básicamente los jueces nos exigen culpa o nos exigen la imprudencia. Sin embargo, obviamente es un delito que debería ser culposo. Yo creo que si es así, y si tenemos esa forma de tipificar el blanqueo tan mala y que nuestros juzgados pues resueltan puniendo el dolo como la culpa como si fuera dolo, a lo mejor era mejor tener una tipificación de imprudencia, pero no la imprudencia normal, la imprudencia grave. No, yo creo que España ahí sí ha acertado, porque yo creo que en España pasaba lo mismo, que todas las imputaciones se salían por blanqueo, pero el blanqueo por imprudencia grave, estamos hablando de una normativa y un deber de actuar, ¿no? De una posición en que el sujeto está en posición de garante, como por ejemplo a los asesores de banco o determinadas financieras o los cartorarios, etcétera, que son muchísimos. En España una ley entera solo para decir quiénes son los sujetos obligados y quién es cambiable de acuerdo con las nuevas transacciones y aumento de ese fenómeno. Yo creo que así sí podríamos pensar. Yo creo que quizás tipificar el delito de blanqueo imprudente pudiera generar mayor garantía del que hoy tenemos al hacernos la punición del blanqueo doloso, pero con la imprudencia es suficiente, porque eso es lo que está pasando, por lo menos aquí en Brasil. Entonces, quizás si logramos poner con una imprudencia grave, obviamente ahí quizás tendríamos una buena tipificación del blanqueo y tendríamos como estipular quiénes son los sujetos obligados, porque eso ya lo tenemos básicamente en la modalidad de prevención del blanqueo, y ahí con eso podíamos hacer realmente una persecución más o menos organizada del blanqueo de capitales, ¿no? Porque no es solo la delincuencia que tiene que organizarse, sino también nuestra persecución en frente y al combate a esos delitos. Pero opino que si la imprudencia por sí misma, yo veo muy difícil que, bueno, ahí entra también la discusión entre el dolo eventual y la imprudencia, porque, a ver, yo, por ejemplo, no veo que se pueda imponer el delito de blanqueo. En España, por ejemplo, tenemos el blanqueo de utilización. Y hay un ejemplo del profesor Blanco Cordero que me parece muy interesante, que él dice, bueno, entonces yo voy a la casa de un amigo a usar su piscina y hace calor y estoy ahí disfrutando de la piscina. Y claro, ahí no se podría decir, no, usted ha blanqueado porque ha utilizado algo proveniente del delito, y si ha utilizado algo proveniente de un delito, pues ha cometido un blanqueo imprudente. Pero claro, yo no voy a la piscina de mi amigo y preguntar, oye, estoy aquí, voy a usar tu piscina, pero usted ha utilizado o ha logrado ese dinero a través de corrupción o de tráfico de estupefacientes, porque si no, no me voy a meter a la piscina. Obviamente, esas ideas que tenemos que pensar muy claro, y yo inicialmente en la cuestión de blanqueo imprudente por sí misma me parece algo un poco complicado. De la misma forma, por ejemplo, el profesor Blanco Cordero da un ejemplo que me parece muy interesante también, que sería del sujeto que está ahí y se presta el coche de su amigo, pero no sabía que su amigo se dedicaba exactamente a la corrupción, y ese coche es fruto de un blanqueo. Entonces, en España, cuando tenemos el delito de blanqueo de posesión, pues eso tampoco podría ser un blanqueo, porque no vas a preguntar a tu amigo, mira, ese coche ha comprado con dinero lícito o ilícito, si no, no me meto en él. Obviamente que no. Entonces, es muy complicada esas líneas del blanqueo imprudente. Yo creo que sí es aceptable cuando lo ponemos con imprudencia grave, pero simplemente el hecho de blanquear sin saber que está blanqueando, o solo es aceptable si tenemos una posición de garante,
¿no? Si tengo una posición de deber de saber de dónde obtuve el dinero, como por ejemplo el banco, no puede aceptar un ingreso de 200.000 euros y decir, ah, no, pero yo no sabía de dónde era ese dinero. No, usted es del banco, usted tiene obligación de saber. Por otra parte, yo no tengo obligación de salir preguntando a la gente. Asimismo, me parece complicado porque eso afectaría muchísimo la economía, porque a cada transacción económica que va a hacer, o comprar una casa o comprar un coche, no vas a hacer muchas preguntas. Hay cosas que sí, bueno, si llega a enterarse o si llega a poder ser perceptivo, ahí podemos hasta ver desde una perspectiva del dolo eventual, porque hay ahí sí entonces un indicio muy fuerte de que ha sido oriundo del blanqueo o de un delito antecedente. Pero si no, no, yo no puedo al momento que voy a comprar una casa estar ahí preguntando, mira, pero usted cuánto gana para que yo me calcule si puede haber comprado eso con lícito o ilícito, no. Entonces me parece un poco complicada esa expansión del tipo subjetivo en el delito de blanqueo. Um, la pena en Brasil está graduada conforme el monto de dinero. No, doctora Andrea, no, no está. Eso sí también es otro problema, porque puede haber cometido un blanqueo de $1.000 o puede haber cometido un blanqueo de $1.000.000 y la pena es básicamente la misma. Claro, la aplicación de la pena se va a considerar si ha afectado, cuánto ha afectado, y quizás ahí se pueda hacer una valorización subjetiva del juez, poner los grados y todo lo demás, pero no tenemos eso de forma fijada. Entonces eso también es un problema realmente. Hay ocasiones que por desconocimiento de la ley personas que siempre han utilizado efectivo caen en el supuesto de blanqueo de capitales. Guadalajara, México, Leticia, doctora Leticia. Sí, sí, pero claro, obviamente si la persona ha usado efectivo y puede hacer... Ese es otro problema, ¿no? Que me parece que muchas veces en los delitos de blanqueo hemos invertido el onus probatorio, que más me cabe como abogada hacer la prueba de que esa procedencia delictiva ilícita, que ellos probaren que es oriundo del blanqueo. Y eso es un poco complicado porque eso exige, por ejemplo, que abra tus cuentas, que abra tu vida. Eso es una invasión compleja, ¿no? De que diga, aquí en Brasil, por ejemplo, ahora para el blanqueo, estamos admitiendo la infiltración de agentes y la acción controlada, que significa hacer el flagrante en el momento que sea más conveniente para la obtención de pruebas. Pero para que haga acción controlada o infiltración de agentes en el delito de blanqueo, obviamente el abogado no puede saber del proceso, porque si no, el abogado va a contar, además el investigado tampoco puede se enterar que está siendo investigado, porque si se entera, pues acaba toda la operación. Pero eso también genera algunas garantías fundamentales de saber que está siendo perseguido por un delito, de transparencia, de incluso algunas cuestiones de poder investigar determinada persona sin considerar su amplia defensa, sin considerar su contradictorio. Entonces, cuando hablamos de criminalidad organizada y de criminalidad que tiene ciertas dificultades, es un poco complicado porque al final resulta también en hablarnos hasta qué punto estamos dispuestos por seguridad, lo que había dicho antes, que estamos dispuestos por la seguridad dejar de un lado nuestras garantías fundamentales, procesales y penales. Y eso tenemos que pensarlo bien, porque al momento que alguien te imputa algo, la fiscalía tiene el deber de probar que te ha lo que hace la imputación, porque si no se vuelve en un momento de que estamos todos denunciados por todo, ¿no? Por ejemplo, en algunos países que hay persecución política, lo que ya he visto con mis ojos, con mis socios que tengo en otros países, es, por ejemplo, que el gobierno persigue determinadas personas políticamente y para eso les instaura procesos de blanqueo para que ellos tengan que probar de dónde han obtenido el dinero, pero a veces es muy complicado, obviamente, caso a caso. Hay casos que realmente vemos claramente que hubo blanqueo. No estoy aquí haciendo un papel de decir que no, que son todos perfectos, pero que sí, que tenemos que pensar exactamente
¿Cómo estamos haciendo eso bajo una legitimidad de un Estado democrático de derecho? Yo he estudiado en Alemania con el profesor Sebastian Schirer y me parece algo muy interesante que el profesor Schirer en la primera clase que nos dijo, pues mira, estamos en un Estado democrático de derecho. No, a ver, ¿ustedes están seguros que todavía estamos en un Estado democrático de derecho? Porque muchas veces estamos tan como, toma mis garantías, toma todo y hagamos lo que sea y que nos den mucha seguridad, pero esa seguridad no existe y el Estado no nos puede aportar. Pero no es porque el Estado sea insuficiente, sino que parece muchas veces que el Estado es insuficiente porque cuando el Estado falla y se cometen delitos, se desmoraliza de cierta forma la persecución estatal, la fiscalía, el sistema estatal. Sin embargo, tenemos una construcción de un modo de Estado en que el Estado tiene absolutamente todos los poderes. El Estado nos dice qué es delito, el Estado hace la denunciación del delito con la fiscalía, la investigación del delito con la policía, el juzgamiento del delito también compete el Estado con el juez y después la ejecución de la pena también compete el Estado con el juez. Lo que tenemos nosotros, pues las garantías. Nada más. Nada más. Es mi garantía fundamental de privacidad y de inviolabilidad de mi casa y que me permite que alguien no me va a entrar aquí en mi casa ahora mismo y decir, mire, está usted arrestada por eso, por eso, por eso. ¿No? Es lo que me garantiza algo. Entonces, nuestras garantías debemos que estar siempre pensando, incluso en los países más, con una democracia más fuerte, porque Brasil es una democracia muy reciente, tuvimos golpes militares, estuvimos ahí presos, tuvimos persecución política, tuvimos muchas cosas, como en los grandes países de Latinoamérica también, pero tenemos una democracia muy joven, ¿no? Y en los países con una democracia quizás más desarrollada, fundada, el miedo mayor es hacer la persecución de un delito sin respetar las garantías procesales y fundamentales. Pues, doctor Moreno, un saludo, doctores a todos, Abel Cano, Mirna, doctora Mirna, un saludo a México. Yo el próximo año, en febrero, estaré en Chiapas si pasa la pandemia. Quizás pueda ir a otros sitios de México. Es un país hermoso, bellísimo, que me encanta muchísimo. En México tenemos un tema en boga con el presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que fue detenido en la semana por una extensa red de cuentas bancarias en diferentes países. Pues mira, eso es un fuerte indicio de blanqueo, ¿no? Porque vamos haciendo las transacciones para diferentes cuentas en diferentes países y con eso se pierde muchísimo de dónde vino el dinero. El factor fundamental para modificar la cultura de machismo, de violencia y de aprovechamiento de los recursos en perjuicio debe ser la educación. El deterioro de los valores en la sociedad parecería interesar por la conveniencia de los sistemas de corrupción gubernamental porque no se modifican las raíces del estado actual de las cosas. Solo se maquillan con supuestos planes, al final del día no conducen a esa nueva sociedad que anhelamos. Sí, pero eso vemos en todo, ¿no? Porque estamos siempre diciendo, mira, hay adolescentes cometiendo delitos, entonces, ¿qué hacemos? Pues fácil, pues bajamos la mayoría penal, así de simple. Pues hay mucha gente cometiendo delito, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues tolerancia cero. Como decía el profesor Muñoz Conde en su libro con Hassemer, pues más pena, menos problema, y ahí listo. No hay, entonces, a mí no me gusta a la gente que está ahí, los terroristas y los demás, pues ¿qué hacemos? Derecho penal del enemigo, vamos a imponer penas grandiosísimas, vamos a quitar sus garantías procesales y vamos a hacer lo que nos da la gana y adelantar el momento y ampliar el momento de poder hacer una persecución penal. Y me parece que esa es la tendencia porque queremos respuestas muy simples y respuestas como si eso fuera a resolver el problema de la delincuencia. Y la cuestión es que no va, esa no es la solución para la delincuencia. Esa idea es lo que nos venden que es la solución rápida de la delincuencia, porque vivimos hace 20 años aumentando las penas y aplicando políticas de tolerancia cero, especialmente después de
de todas las cuestiones de 11 de septiembre y cada vez más tolerancia cero. Y aún así, bueno, no ha disminuido la criminalidad está aumentando y vamos poniéndonos muy tolerantes con cosas que son intolerables. Ese es otro problema, porque vamos a ver, lo que antes muchos escuchaba, las críticas, por ejemplo, a Guantánamo, hoy difícilmente vas a abrir un periódico y te va a hablar qué está pasando en Guantánamo, pero la gente sigue ahí. La gente sigue ahí. ¿Qué están haciendo? Pues nadie lo sabe. Bueno, más o menos sabemos porque hemos visto los documentarios de la gente siendo torturada y machacada y todo. Ya no nos afecta tanto la tortura. Es que vamos dando nuestras garantías y después nos parece, ya, bueno, uno más torturado. Y al final vamos con eso, ¿no? Y me parece importante hacernos una reflexión de en cuanto a sociedad, en cuanto a todo, y aprovechando la pandemia, que hemos perdido a muchos de nuestros entes queridos y que hemos tenido pérdidas inmensurables de gente en nuestros países, aquí en Brasil, en México sé que la situación también está muchísimo complicada. Pues con todo eso que reflexionamos, ¿no? Que muchas veces no nos estamos importando mucho con lo que exactamente está pasando, ¿no? Que ya tenemos una cosa de que eso es normal y eso no es normal, ¿no? Cuando yo no tengo mis garantías y cuando se tiene esa visión utilitarista de que las garantías procesales, penales, son las formas de impedir que el Estado haga su papel, que es punir indiscriminadamente, pues ahí ya hemos perdido toda la democracia y ya no estamos más en un Estado democrático de derecho. Bueno, que pretendamos estar en un Estado democrático de derecho es otra cosa, pero todo eso hay que ser pensado, hay que ser reflexionado desde un punto de vista legal y desde un punto de vista que sea relevante. La doctora Viridiana hace una pregunta que es bastante interesante y les sugiero la lectura del que dice el doctor Bajo Fernández, ¿no? Que ella pregunta, ¿es una práctica, el blanqueo es una práctica que ayuda a la economía de las naciones? Bajo mi punto de vista, no. ¿No? El profesor Bajo Fernández y el doctor Suárez González, ambos penalistas de España, sostienen que sí, sostienen que cuando hace la inserción, pues eso es una inserción de dinero en la economía y eso hace girar el dinero en la economía y eso es bueno para la economía y que deberíamos de cierta forma fomentar el blanqueo. Yo estoy en total desacuerdo con eso, porque eso no lleva en consideración que sí, vamos a inserir el dinero en la economía. Sin embargo, vamos a hacer muchos daños en la economía, especialmente una afectación directa al orden socioeconómico, porque vamos a ver, yo abro un restaurante. Mi idea es solamente hacer blanqueo de capitales. A mí no me importa si lo que estoy vendiendo es una Coca-Cola a 1 euro, a 2 euros o a 10 euros, porque a mí no me importa. Yo no estoy preocupada si voy a pagar los impuestos, si voy a pagar a mis funcionarios bien, si voy a lograr todo eso. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí para blanquear dinero. Bueno, mi concurrente no. Mi concurrente, por su parte, sí tiene que pagar los impuestos, hacer las contribuciones fiscales, que por lo menos en mi país no son nada fáciles, son muy, muy onerosas. Y además de eso tiene que pagar alquiler, tiene que hacer todo el restaurante, hay que ganar dinero porque nadie está ahí para trabajar gratis. Y a él es obligatorio que la Coca-Cola sea por lo menos 3 euros. Menos que eso no puede cobrar porque si no, no puede pagar la luz, no puede mantener su sitio. Pues, ¿estamos en igualdad de competencia? No. Yo estoy con mi restaurante y a mí no me importa nada. El otro sí, le importa todo, porque de eso depende la vida de mucha gente. Entonces, cuando yo hago el restaurante para hacer el blanqueo, yo hiero directamente la leal competencia. No hay como que en una economía justa los dos tienen la misma posibilidad de acceder al mercado, que es la libre competencia, pero además la misma posibilidad de hacer la misma cantidad de monto y los mismos respetos de una leal competencia.
Entonces, por eso, a mi punto de vista, el blanqueo de capitales afecta directamente el orden socioeconómico. Y eso no sería bueno para nuestros países, porque eso hace con que se pierda muchísimo la posibilidad de inversión en el país. Porque solo ver, por ejemplo, cuál es la situación de los países que son los grandes paraísos fiscales del mundo, ¿no? Que su gente no está mejor porque hay mucho blanqueo ahí. Incluso la gente está muchísimo peor. Hay un estudio sobre eso que es muy interesante. Después, si quiere, llámame en Facebook. Es Luisa con Z. Yo sé que es raro porque es portugués. Terra. Y yo te envío ese estudio que es extremadamente interesante. Pues yo creo que ya de cierta forma ya les he aburrido bastante. Agradezco muchísimo sus aportes, sus preguntas. La doctora Sandra dice, felicito a mi querida colega, no solo por compartir sus conocimientos, sino por el dominio profesional del punto de vista de teoría de delito que tiene sobre el delito blanqueo. Ah, querida, sus reflexiones son fundadas sólidamente. Mis felicitaciones. Brillante, no solo por excelente dominio de español, sí, en serio, ustedes me están haciendo creer que soy básicamente una española. Bueno, una española no, quisiera yo ser una mexicana y estar ahí tomando una corona y comiendo un guacamole ahora mismo. Lastimosamente aquí en Paraguay se blanquea. Sí, eso estamos por todas las partes, vamos, que el blanqueo desafortunadamente está en todos los países. Bueno, yo reitero muchísimo mis agradecimientos al, al doctor Ezequiel Ramírez Gómez, que de verdad es una excelente persona que vemos que se compromete mucho a difundir contenidos de calidad por Latinoamérica y también reitero mis agradecimientos a la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados que todos han fomentado para que eso pase hoy y me han pedido que hiciera un aviso para ustedes, entonces por favor no se vayan, que en la próxima, aclaro, la próxima conferencia es sobre el Islam, una visión distinta del derecho, con la doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez de México. Es imperdible, el tema es súper interesante. Será el 12 de septiembre a las 11 horas de Ciudad de México. Nos veremos aquí porque yo también estaré asistiendo. Vale, muchísimas gracias a todos por su paciencia y por todo lo demás. Un saludo muy grande a todos.